Bienvenidos a su canal al estilo Chef Roger. El de hoy vamos a preparar un riquísimo pastel de queso japonés. Usaremos 270 gramos de queso crema. Yo uso de esta marca, que son en paquetes de 190 gramos, así que usaremos un paquete y medio. 6 huevos. Separaremos claras y yemas. 60 gramos de mantequilla, un limón, 70 gramos de azúcar, 100 mililitros de leche, media cucharadita de sal, 60 gramos de harina y 20 gramos de fécula de maíz o maicena. Aparte usaremos las 6 claras de los huevos y 70 gramos de azúcar más. Usaré un molde de 20 centímetros de circunferencia y de 6 centímetros de alto. Vamos a engrasar el molde por abajo. Por los lados les recomiendo usar papel encerado o papel de estrella. Recuerden utilizar este lado. Recortaremos solo hasta el borde y reservamos. Si no cuentan con ninguno de estos papeles, engrasen muy bien todo el molde. Pondremos suficiente mantequilla en nuestra base del molde. Ya que esté bien engrasado, pondremos un poco de harina y después quitamos el exceso. Así nos queda. Ahora pondremos el papel a los lados. Si no alcanza a dar la vuelta, pongan un poco por atrás. Está listo, reservamos. Pondremos un recipiente para hornear con agua en el horno y lo prenderemos. Dejaremos precalentar a 200 grados por unos 30 minutos. Vamos a cascar los huevos y vamos a separar las yemas. Así es muy fácil, ¿vieron? Sacaremos la ralladura de limón. Yo lo hago con este rallador, raspando muy ligeramente para no quitar lo blanco. Así nos queda. Después cortamos el limón y sacamos el jugo. Reservamos. Vamos a batir el queso hasta cremar. Se tiene que poner suave. Vamos a agregar el azúcar y seguimos batiendo. Cuando ya esté así suave, agregamos las yemas. Primero la mitad, batimos y después agregamos las otras 3. Hay que limpiar las paredes donde estén batiendo. Vamos a poner la mantequilla en un tazón y le agregaré la leche caliente. Con esto se nos va a fundir. Ahora se la agregamos a la mezcla del queso y seguimos batiendo por 30 segundos más. Y ahora agregamos la ralladura de limón, el jugo, la sal y batimos nuevamente otro minuto. La harina y maicena la cernimos previamente y la vamos a agregar al batido. Incorporamos muy bien. Esto lo reservamos. Por otro lado vamos a batir las claras. Las pondremos a velocidad alta. Y en cuanto comiencen a hacer espuma, vamos a ir incorporando la segunda azúcar poco a poco, hasta que se integre muy bien. Esto tomará unos 3 o 4 minutos. Y está lista. En punto de pico. Vean. Vamos a ir incorporando las claras al batido en 3 partes. Agregamos primero un poco y mezclamos de manera envolvente. Así, suavemente. Con el globo es bastante fácil. Pondremos otra parte de las claras. Incorporamos de igual manera. Al final agregamos la última parte e incorporamos. Esto con el fin de romper el menos posible las burbujas de las claras. Al final pasaré con un miserable para poder raspar hasta abajo y las orillas de nuestro recipiente. Ahora sí pasaremos a nuestro molde. Así nos debe de quedar. Vamos a meter hornear en nuestro baño María
por unos 30 minutos a 200 grados centígrados aproximadamente. Ojo, hay que conocer nuestros hornos. Ya saben que todos son diferentes. El mío en este punto apenas alcanza los 200 grados. Cuando horneamos con baño María, las temperaturas de los hornos suelen ser un poco más bajas. Después de estos 30 minutos, bajamos a 160 grados aproximadamente y hornearemos otros 30 minutos más. Aquí yo bajé mi horno a este punto. Simplemente hay que verificar que el pan no se vaya a pasar de dorado, aunque es bastante difícil ya que lo hacemos a baño María. Después de este tiempo sacaremos el agua del baño María, apagamos el horno y dejaremos adentro un mínimo de 30 minutos más. Si es posible, déjenlo más tiempo. Vean cómo sale, se baja un poco y esto es normal. Ahorita verán el resultado. Retiramos y dejamos que se enfríe el pastel. Vean cómo por las orillas prácticamente se despega solo al contraerse. Hay que dejar enfriar muy bien el pan para que no se les vaya a aplastar. Pasaremos el pan a la lumbre así por unos 20 segundos para que se despegue la base. Y ahora sí volteamos. Sacamos en nuestra base. Como toque final voy a espolvorear con un poco de azúcar glass al gusto. Pueden decorar con el diseño que quieran. Vamos a cortar. Vean qué tal sale la rebanada. El pan está súper esponjoso, muy suave. Se corta fácilmente, pero lo voy a probar mientras anoten la receta y tomen capturas de pantalla. Por lo pronto es todo, nos vemos a la próxima. Chao.